Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Más allá del deporte, el lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias. Y hoy muy contentos, muy agradecidos también con la vida y con Dios por esta oportunidad de entrevistar a la máxima autoridad del deporte en Colombia, el ministro Ernesto Lucena. ¿Cómo le va? Bienvenido a Más allá del deporte, ministro. Hola Cristian, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para todos tus oyentes, teleoyentes. Qué rico estar aquí en Más Allá del Deporte, pudiendo hablar de deporte y de muchas cosas más. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y hoy la dupla de transmisiones, mi amigo y profesor Fabián Rosso. Profe, ¿cómo le va? Cristian, un placer acompañarte y tener a un invitado, como tú dices, muy especial para el deporte colombiano, como es el señor ministro Ernesto Lucena, y para mí es un placer estar en, no llamémosla una entrevista, sino una charla, que es lo que realmente queremos en este espacio y compartir y conocer un poco más de ese hombre que lidera el deporte colombiano. Claro que sí, una conversación muy amena. Ministro, para el inicio de esta conversación, valga la redundancia, le voy a pedir un favor muy especial. Y es que quiero hablar con Ernesto Lucena, no con el ministro. Entonces, invito a Ernesto Lucena a que esté presente. Y para esto quiero iniciar hablando sobre su infancia. ¿Quién era Ernesto Lucena antes de ser este gran ejecutivo que es hoy en día? Bueno, muchas gracias Cristian y creo que esas conversaciones son las que de verdad importan, las que hablan del ser humano, las que hablan de quién es uno como esencia. Yo fui un niño siempre muy inquieto, un hijo de papás separados. Eh, a los 4 años mis papás se separan y a mí me tienen que, pues digamos, de algún modo, mi parte deportiva nace ahí fuertemente porque mis tíos, mis primos me inculcaron siempre el deporte. En el colegio no era tan aplicado académicamente, pasaba, pero no era el sobresaliente académicamente, lo que sí era en el deporte. Yo tenía una facilidad desde muy pequeño para cualquier deporte, jugaba fútbol, voleibol, baloncesto, después cogí los deportes de raqueta y, y gracias a mi familia, tengo que decirlo, al apoyo de mis abuelos, de mis tíos, de otras personas, fui incursionando de alguna manera en ciertos deportes que me fueron formando como persona y hoy pues puedo decir que, como lo he dicho en otras entrevistas, mi gran amigo, mi gran hermano, el bastón de mi vida ha sido el deporte. Es ese compañero que nunca hace falta, que nunca sobra. Eh, y por eso ahora pues creo que he llegado a donde he llegado. Más allá de los estudios, creo que esos valores que enseña el deporte son fundamentales para seguir adelante. Ernesto Lucena es el papá de dos niñas, una de 9 años, otra de 5. Son los amores de mi vida, son mi pasión, son por lo que me levanto todos los días y no solo las miro a los ojos, sino que en ellas veo tantos niños y niñas colombianos que deben tener oportunidades, que por esa razón estoy yo acá. Yo me considero, y lo digo siempre, que más allá de que uno sea ministro, porque esto es accidental, esto pasa en cualquier momento, es que lo recuerden a uno por ser una buena persona, porque eso al final es lo que vale, es la esencia de los seres humanos, lo que tenemos que tener todos consigo. Y esa es mi labor diaria, tratar de que el deporte en Colombia se convierta en el hermano y en el amigo de los colombianos. Ministro, el valor que usted le da a la familia en su actividad diaria en el deporte es importantísima. ¿Qué ha aprendido en casa, ministro, y que usted le ha permitido llevarlo a cabo en su vida académica, profesional y deportiva? Pues que antes de las pandemias sacábamos muchas excusas para estar en casa y para ser papá, para ser esposo, para ser ministro, para incluso ayudar con las labores de la casa. Creo que la pandemia nos enseñó que hay tiempo para todo. Creo que la pandemia nos enseñó que uno puede ser mejor papá siempre, siempre puede uno ser un mejor papá. Creo que uno en esta pandemia aprendió a ser amigo. Yo en mi caso de mis hijas, de mi esposa, de mi familia, aprendí el valor de estar, el valor de cuando uno podía tener presencialmente a sus padres, a sus amigos, como que antes sí, pues uno lo tomaba como algo normal. Hoy reflexiono y digo, cada minuto que pueda estar al lado de mi padre, de mi madre, eh, obviamente lo valoro muchísimo más. Para mí la familia es todo. Yo creo que la familia es el ancla más grande que tengo en mi vida.
incluso con unas dificultades de salud que he tenido últimamente. No es COVID, es otra cosa, pero he tenido unas dificultades de salud bastante complejas. Creo que la familia es ese motor que me ha mantenido fuerte, que me ha mantenido con ganas de seguir adelante, y creo que la pandemia, pues sí, podemos decir que trae muchas cosas negativas, pero también creo que ha traído cosas positivas en el seno de nuestros hogares. Y una de las cosas que yo siempre he destacado de usted es que antes de que pasara todo esto del COVID, yo lo veía en ciertas entrevistas que también intentaron evidenciar esa parte humana de usted, sacando o llevando usted a las niñas a la ruta. O sea, eso es muy destacable que un alto gerente del deporte se preocupe por todo esto, ministro. Claro, Cristian, es que mire, ser papá tal vez es el proceso gerencial más importante que tiene una persona en su vida. Para mí, mis hijas y mi esposa, lo tengo que decir también, poder tener ese núcleo en el hogar es muy importante. Si uno gerencia su hogar bien, si uno gerencia esa labor de papá bien, estoy seguro que en el trabajo también lo puedes hacer, porque al final tus compañeros de trabajo son como hermanos, como hijos. Entonces, para mí la parte humana es fundamental, repito, yo creo que esa calidad de ser humano que trato de ser todos los días, pues lo hago en cada una de mis labores. Ministro, aunque las niñas están todavía muy pequeñas, pero proyectando al futuro, ¿qué lo haría más feliz? ¿Que ellas tomaran el rumbo del deporte o del derecho o de la academia, que son sus grandes pasiones, o una y una? Le voy a contar a la grande, le cuento que el deporte pocón. Y Ok, cada vez la trato, le gustan más como los instrumentos, vamos a empezar clases de guitarra muy pronto, vamos a sacarle tiempo a eso. La chiquita es una deportista de nacimiento, le gusta ok. mucho todo, o sea, todo lo que usted le ponga que tenga que ver con actividad física le gusta, vamos a ver por dónde se va orientando, a ella le gusta mucho la equitación. Eh, yo creo que el deporte, yo amo el derecho, es mi carrera, es mi vocación, pero el deporte enseña mucho más. El deporte, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, eh, enseña más, porque uno aprende a trabajar en equipo sin que se lo estén dictando en un tablero de clase, porque uno aprende a entender a los demás sin que se lo enseñen en un libro. Yo creo que el deporte, la sociedad, no le ha dado el valor educativo que tiene. Por eso, siempre lo digo, yo creo que lo importante para mis hijas en el futuro es que ojalá cualquier actividad deportiva que hagan lo hagan con referencia al aprendizaje. Ministro, ¿y qué le gustaría que ella fuera? ¿En qué le gustaría que se destacara? Y dos, ¿cómo lo ha ayudado el derecho a desempeñarse en esta labor de ministro del deporte? Bueno, mis hijas, digamos que el deporte que escojan me encantaría verlas, pues uno obviamente también como papá y como de algún modo experto en el deporte, el biotipo que tienen, podrían ser muy buenas tenistas. Creo que el tenis podría ser un deporte donde podrían estar. A la chiquita, por ejemplo, le gusta mucho la gimnasia. Creo que también podría estar por ahí. Pero al final es lo que ellas deciden y lo que les guste y ahí uno apoyarlas incansablemente. Y el derecho en esta gestión pues ayuda muchísimo, tengo que decirlo, es el otro anclaje que uno tiene, porque aquí uno maneja recursos públicos y esto es bueno decirlo. Son recursos que vienen de los colombianos, son recursos que se pagan con los impuestos de los colombianos, que vienen a ser parte de los ministerios y que tenemos que ejecutarlos de manera transparente, de manera honrada, siempre con un discurso de transparencia por encima de todo, de legalidad. Y el derecho te sirve mucho siempre para saber que las cosas deben hacerse bien, contractualmente limpias, con los organismos de control siempre enterados de lo que uno está haciendo, porque aquí vinimos fue a servir intereses generales y no particulares. Ministro, de las etapas que haya vivido, tanto en el colegio, el universitario, incluso el profesional, ¿cuál ha disfrutado más y por qué? ¿O cuál le lleva a un mejor momento o por qué, y por qué? Yo creo que los 2 últimos años, tendría que decir los 2 últimos años de colegio. Uh -huh. La etapa de colegio es que siempre volver a la niñez, a la infancia, a esa adolescencia, niñez es muy lindo porque uno no tiene tanta responsabilidad y creo que uno todavía era de pronto un poco más libre. Y el otro momento, cuando estuve como deportista de alto rendimiento, estudiando derecho paralelamente, fue una etapa muy linda porque sigo viviendo para el deporte, pero en ese momento
vivía con esa adrenalina de entrenar para ser mejor, para llegar a la competencia y tratar de ganar. Claro que la mayoría de veces perdía, que eso también fue importante, porque aprender a perder es una de las bases de la vida, pero creo que esas dos etapas son las que yo más recuerdo. Obviamente haber llegado a ser ministro del deporte, una cosa que jamás soñé. Creo que sigo viviendo un sueño, es un sueño que está hecho realidad gracias al presidente Duque, gracias a muchas personas que me han colaborado en mi vida, pero definitivamente esta etapa de adolescencia, de niñez y después de alto rendimiento. Ministro, ¿cómo hizo usted para combinar la academia, en este caso derecho, estudiando derecho y ser un atleta de alto rendimiento? Porque es que usted dice perdía muchas veces, pero más adelante vamos a hablar de esa medalla de oro que usted consiguió en los nacionales del 2004 en squash. Lo bueno que yo tenía era que en mi universidad, en la Sergio Arboleda, donde yo me gradué, el horario era de 7 de la mañana a 1 de la tarde, seguido, sin huecos, sin recreo, sin nada. Entonces uno planillaba su horario académico de 7 a 1, llegaba a mi casa, almorzaba y después de hacer, si había tareas, de hacer las tareas, entrenaba siempre de 4:30 a 7:30 de la noche. Los días que no teníamos clase de 7, que a veces era de 8, hacíamos la parte física de 5:30 de la mañana a 7 y después nuevamente retomábamos por la tarde. Así que, y fines de semana yo no tenía clase y era cuando teníamos los torneos. Entonces, así compaginé mi carrera con el deporte. Ministro, esto demuestra que para usted otro valor importantísimo en la vida y que ha aplicado en el deporte y en su profesión, en su gestión, es la disciplina. Claro, porque cuando uno ama lo que hace, a veces la disciplina se hace porque uno ama las cosas y a veces se la enseña. Yo creo que el deporte tiene esa doble variable. Uno es disciplinado porque quiere conseguir algo, pero también porque se enamora de lo que está haciendo. Y en el trabajo uno tiene que ser disciplinado y conseguir personas, un equipo de trabajo también que sea metodológicamente disciplinado. Yo soy un hombre creativo, a mí me gusta brotar ideas y necesito muchas veces que otros las aterricen y sean más juiciosos. Usted mira un cuaderno mío, yo soy muy disperso, yo no soy de esas personas que tienen los cuadernitos perfectamente detallados. Yo tengo una letra de un estilo, después me cambia la letra a otro, después hago un mamarracho, y por eso las personas que están al lado mío son las que se encargan de coger eso y volverlo realidad. Entonces ahí también los equipos de trabajo en esa metodología y en esa disciplina pues son fundamentales. ¿Se podría decir que esa disciplina fue lo que usted lo llevó a escoger el squash? Porque es un deporte muy difícil. ¿Cómo llegó usted a este deporte? Ya hablando más en la etapa deportiva de alto rendimiento que usted tuvo. Yo llegué al squash por una hermana que jugaba y me llevó muy pequeño a jugar y me enamoré de ese deporte. Después conocí a Miguel Ángel Rodríguez, nuestro gran campeón y tal vez el mejor squashista que ha tenido la historia de Colombia hasta el momento. Y su padre, ellos fueron como esa familia que me abrigó para retomar, porque yo fui squashista muy pequeño, después lo dejé un tiempo y después volví, y fue esa ruta la que nos llevó a Juegos Nacionales. Yo llegué un poco tarde, hay que decirlo, porque volví a retomar el squash a los 18 y ponerse a tono con tantos jóvenes era difícil, pero lo logré con disciplina, con mucho cuidado en la nutrición, en el sueño. Las horas de sueño son fundamentales para un deportista, el descanso, así como hay entrenamiento, tiene que haber descanso. Me perdí una parte que muchos jóvenes viven, que es la rumba de la universidad. Yo tuve que hacer ese sacrificio. Yo durante la universidad no fui a la rumba, me dediqué fue a entrenar. Entonces fueron muchos años de sacrificio, pero de sacrificio que siempre han tenido su rédito positivo en mi vida. Y ese rédito se reflejó en una medalla dorada, ministro, como lo advertía Cristian en los Juegos Nacionales de 2004, más que especial porque justamente en Bogotá, con un gran equipo, y colgarse esa medalla de oro. ¿Qué sintió, ministro? Porque uno sabe que es la felicidad plena, pero más allá de eso, ¿qué lo devuelve a ese momento? ¿Qué sentimientos cuando usted recuerda o ve su medalla colgada o las fotos de ese momento? ¿Qué es lo que más recuerda de un momento tan especial para la carrera de un atleta de alto rendimiento que es llegar a lo más alto del podio? Yo creo que ahí lo que uno más recuerda es la satisfacción del deber cumplido, como cuando uno se dedica a algo, persevera, ama lo que hace, trabaja con los demás, porque al final el squash es cierto que es un deporte individual,
Pero es que nosotros en ese momento nos ganamos todas las medallas que estaban en disputa en los Juegos Nacionales. De hecho, es la única vez que Bogotá como distrito ha sido campeón de los Juegos Nacionales. Entonces, aquí la estoy mirando, precisamente la tengo aquí al lado de mi escritorio. Cada vez que la miro es como la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de haber contado con un equipo de estrellas en ese momento, tanto masculino como femenino, y que cada vez que la miro digo, cuando uno se traza un objetivo, cuando uno sueña con algo, lo puede lograr, pero si no lo logra, pues también queda ese placer de haber luchado por algo que uno ama. Ministro, usted hablaba de soñar. ¿En qué momento se dio cuenta que ese sueño era tangible, que ya dejó de ser un sueño y se convertía en realidad? Cuando empezamos ya con Miguel Ángel, con Bernardo Samper, que eran, digamos, los otros dos, las estrellas verdaderas de ese equipo, cuando empezamos a ganar torneo tras torneo tras torneo y se venían los Juegos Nacionales y dijimos, oiga, estamos muy bien preparados. De hecho, les cuento una anécdota. En esa época era la época de los Galácticos del Real Madrid. Así les denominaron porque tenían una nómina donde estaba Beckham, estaba Zidane, estaba Ronaldo, estaban todos juntos y les decían los Galácticos. A nosotros en squash nos pusieron ese sobrenombre también, ese apodo. Éramos los Galácticos de Bogotá porque donde llegábamos no nos ganaba nadie. Entonces, cuando empezamos a ganar tantos torneos en víspera de los Juegos Nacionales, pues cada vez veíamos más cerca la medalla y obviamente también nos ayudó la localía. El squash en esos Juegos se jugó en Bogotá y eso nos ayudó bastante. Ministro, y digamos, ahora que ha tenido la posibilidad de compartir ya en otro escenario con Miguel Ángel, con Catalina, usted ve que, digamos, se sembró una semilla que hoy ya el squash empieza a reflejar en grandes prospectos del deporte. ¿Qué habla con Miguel Ángel, con Catalina, con los grandes referentes y que lo ven a usted como el representante no solo de ellos de un deporte, sino que alguien que lo representa a nivel general en el deporte colombiano a través del ministerio? Pues primero es que tenemos una relación, yo soy como el hermano mayor de ellos, así me considero. Somos amigos, pero ellos me ven a mí como su hermano mayor. Entonces hay una relación muy linda, más allá del squash, más allá del deporte. Yo creo que para ellos verme acá pues también ha sido un gran logro, porque sienten que es un ministro cercano de la familia. Y ahora pues obviamente empoderar al squash, mi deporte, desde esta labor es lo que hemos hecho. Hemos tratado de fortalecer esa relación con la federación, estamos luchando para que tenga un escenario deportivo, digamos, de todas las calidades público, que eso es importante decirlo, y ellos pues también saben lo que hago como ministro. A veces les consulto cosas, en la pandemia obviamente tenían muchas inquietudes, hemos tratado de resolverlas, y así trato de actuar no solo con el squash, sino con todos los deportistas de este país, que al final son los que tienen que conocer cómo funciona su cartera. Ministro, ya casi vamos a entrar a la parte de hablar con el ministro Ernesto Lucena, pero antes de tocar ese tema yo sí le quiero agradecer porque es que usted ha sido un ministro o una persona muy cercana a los deportistas. Entonces yo creo que de ahí inicia como todo esto que usted ha logrado, como todo lo bueno que usted ha logrado con el deporte, porque es que eh, una parte fundamental de todo esto es que usted ha sido deportista, usted conoce qué es ser deportista. Entonces los atletas siempre destacan, no, es que Ernesto Lucena siempre ha sido muy cercano con nosotros lo consideramos como un amigo más. Entonces eso es muy importante, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y de eso se trata, ser la voz de los deportistas, estar aquí por ellos, entender que este ministerio no hubiera sido posible sin los logros que ellos han obtenido. Y ellos tienen que conocer su ministerio, tienen que saber cómo funciona, porque obviamente lo que yo aspiro es que cuando salga de este cargo sea uno de ellos o de ellas el que me releve. Ministro, perdón, Ernesto Lucena, porque todavía no está el ministro acá presente, le quiero preguntar qué papel ha jugado la neurociencia en todo lo que usted ha logrado, en todo lo que usted ha conseguido, porque una de las cosas que más me sorprendió fue ese estudio que usted tiene en la neurociencia. Hace como unos 8 años, por inquietudes académicas, empecé a estudiar los temas del cerebro, lo que tiene que ver con inteligencia emocional, lo que tiene que ver con cómo los procesos cerebrales y los contextos humanos hacen que seamos
de una manera u otra conforma nuestra personalidad, conforma nuestro carácter, y eso lo que quiere decir es que, pues, a mí me sorprende en el mundo en general, no hablo solo de Colombia, cómo tal vez el mecanismo más perfecto que tiene un ser humano, que es el cerebro, cuando usted mira el aporte calórico o el aporte, digamos, del sistema circulatorio, el cuerpo humano, del órgano que siempre está pendiente es del cerebro, es lo que trata de ayudar, lo que siempre trata de buscarle ese equilibrio, y cómo no en los colegios nos enseñan que existe una parte emocional, que existe una parte racional, y creo que al final la parte psicológica y cerebral pues deberían enseñarlas desde muy pequeños para entendernos como personas, para entender a los demás. Entonces me metí ahí y por eso le hemos hecho mucho énfasis a nuestros deportistas que la parte psicológica, la parte mental es fundamental a la hora de competir, pero también a la hora de ser buenos seres humanos. Nosotros aquí hemos hablado mucho de la resiliencia, de la empatía, como valores fundamentales de una sociedad. La resiliencia un deportista la aprende todos los días de su vida, la empatía aún más, porque acuérdese, y lo digo siempre, para uno ganar tiene que tener un contrincante, y el respeto por ese contrincante es fundamental, saber que ese contrincante entrena igual o más duro que nosotros, y qué pasa en nuestros cerebros cuando eso sucede. Entonces, es una parte académica que me gusta, que me encanta, y que pues trato de desarrollarla día a día. Ministro, y para ir cerrando ya esta primera parte de esta charla, en ese aspecto, ¿qué ídolos tuvo de niño en el deporte? Y si ya, digamos, después de haberse dedicado, estudiado y profundizado en el tema de la neurociencia, si también Rodolfo Ginás es uno de sus ídolos. Desde el punto de vista deportivo, yo creo que Michael Jordan fue para mí tal vez el más importante. Yo era fanático de la NBA, los Bulls lo que hicieron en esa época de la mano de él, incluso hay un documental ahora muy importante sobre toda esa labor. Y después un poco más adelante, y lo sigo teniendo como ídolo y referente, a Roger Federer. Yo creo que como tenista, como ser humano, como lo que ha demostrado, incluso ya ha entrado casi en sus 40, porque ya está muy cerca de cumplir 40 años, lo que ha hecho en el tenis, los récords que ha batido, pues son impresionantes. Hoy desde el punto de vista nacional, tengo que hablar de Katherine Ibargüen. Yo creo que lo que ha hecho, más allá de lo deportivo, es que nos logró mostrar que el país era capaz. Nuestros ciclistas, yo siempre he sido un fan del deporte, y creo que cada ídolo le ha mostrado a Colombia que hay una ruta que debemos seguir, y que si uno le apuesta al deporte puede cambiar, digamos, su futuro y su sociedad. Y por supuesto dentro de la neurociencia hay muchísimos, pero yo creo que también que Rodolfo Ginás, Remberto Burgos en Colombia, han sido personas que han labrado ese medio científico de lo que es la neurociencia y de cómo se aplica la neurociencia al diario vivir. Es que la neurociencia no es una cosa abstracta por allá de genios, no. La neurociencia se aplica en todo lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos, incluso dormidos, lo que sucede, de cuando nacemos y de cuando morimos, qué pasa en el cerebro. Y creo que si las sociedades se dedicaran más a aplicar los conocimientos de la neurociencia, funcionaría mucho mejor. Ministro, bueno, ahora sí le doy la bienvenida al ministro Ernesto Lucena. Cabe hacer una claridad que acá nos podíamos quedar mucho tiempo hablando de lo que es Ernesto Lucena como ser humano, pero tenemos que avanzar. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Cristian. Aquí contentos de estar con ustedes como ministro del deporte en Más Allá del Deporte. Bueno, ministro, quiero iniciar preguntándole, por supuesto, sobre ese pilar fundamental de todo este ministerio, teniendo en cuenta que todos los programas que usted ha hecho o que con su equipo de trabajo son fundamentales, pero hay uno en especial que me ha llamado mucho la atención y que es un pilar fundamental, como ya lo venía diciendo. Colombia, tierra de atletas, ¿cómo se conveccionó esta idea? Cuando llegamos al ministerio con el equipo de trabajo, nos dimos cuenta que nuestros atletas, nuestros deportistas no tenían una marca. Y como cuando usted está formando cualquier empresa, pues usted tiene que distinguirla con una marca. Así como usted tiene el Más Allá del Deporte y todo el mundo sabe que Cristian está detrás de Más Allá del Deporte, a mí me parecía ilógico que las personas que más le dan identidad a ese valor nacional, ese mensaje positivo, no tuvieran una marca que lo reflejara. Y yo siempre he creído que Colombia tiene un talento inmenso en todas sus regiones para los diferentes deportes. Entonces creamos la marca Colombia Tierra de Atletas para que se creara ese sello.
y nos fuimos región por región mirando cuál era la vocación deportiva de cada una de esas regiones, pero también diciéndoles a ellos, ustedes hacen parte de esta Colombia, tierra de atletas, sueñen en grande, sigan trabajando por sus éxitos, por sus sueños, que el ministerio estará de la mano para desarrollar. Y ministro, ¿qué siente usted cuando ya después de más de un año de que Colombia, tierra de atletas, se ha posicionado en todo el territorio nacional, que cuando los atletas triunfan, incluso cuando los resultados no se dan, siempre hablan ya de una Colombia, tierra de atletas? Yo creo que eso le debe reconfortar mucho de saber que esa marca se ha posicionado, ¿no? Claro, claro, porque al final ellos la construyeron y ellos la tienen que llevar para que otros, como se dice, les entreguen la posta y sigan hacia adelante. Es un orgullo inmenso ver que durante nuestra administración, porque pues aquí todos hacen parte de eso, hemos logrado implementar una marca que se interiorice y que todos la lleven, como digo yo, en sus manillas, que dice Colombia Tierra de Atletas y que por supuesto también refleja nuestra filosofía del reto. Yo no, Ahí la tiene, ahí la tiene. yo no soy atleta, pero también tengo mi manilla. Ministro, bueno, ya vamos muy encaminados a que eso está muy bien, pero ¿qué espera lograr a futuro con esta marca Ernesto Lucena? Yo lo que creo es que siempre y cuando perduren el tiempo, los atletas que vayan llegando a ser dirigentes deportivos entiendan que ya establecimos una marca y que ahora ellos tienen esa labor de continuarla, pero algo muy importante, de llevarla a la Colombia marginada, a esa Colombia profunda de la que tanto hablamos, para que todos esos niños y niñas que son mi gran preocupación, esos adolescentes que hoy por hoy de pronto no saben dónde está su futuro, puedan ver en el deporte una ventana que los puede llevar muy lejos, una ventana que los va a hacer mejores ciudadanos. Así que esa Colombia Tierra de Atletas no es solo buscar campeones, es buscar mejores ciudadanos a través del deporte, la actividad y la recreación. Ministro, digamos que este es un hijo naciente de lo que es Colombia Tierra de Atletas, llevándolo a un plano muy familiar, porque usted siempre lo tiene muy presente, ese aspecto, como lo veíamos al comienzo de esta charla. Digamos que hay un recién nacido que le ayuda a llegar mucho más a esa Colombia profunda que es Talentos Colombia, que digamos que es un recién nacido, es un programa que están haciendo, que también lo ha liderado el equipo de trabajo del ministerio y que va a llegar a esa Colombia profunda y a lo que usted quiere, niños y niñas creciendo a través del deporte. Claro, la Colombia Tierra de Atletas es esa gran sombrilla y de esto nosotros esperamos que salgan muchas aristas, muchas ideas. Una de ellas es Talentos Colombia, que lo que busca es potenciar el talento regional de esos juveniles, porque al final el relevo generacional está en manos de esos juveniles. Entonces vamos a ir con unos recursos específicos. Otra aspiración que tengo es que ojalá Talentos Colombia se convierta en una ley de la República, para que no nos la puedan quitar, para que sigan con ese proceso. Entonces vamos a llegar a los 32 departamentos con recursos, con la vocación deportiva de región, con todos nuestros equipos de metodólogos, entrenadores, de la mano de las personas de región, para ir detectando el talento y que por supuesto podamos seguir adelante entregándole la posta a las nuevas generaciones y que ellos sean los futuros campeones. Y repito, si no son campeones, ¿qué tendremos? También muy buenos ciudadanos. Y hay otra cosa muy destacable que usted ya lo venía repitiendo en este segmento y es el empoderamiento de los atletas. Eso yo creo que es fundamental en todo atleta, valga la redundancia, que inicia una carrera, ¿no? Claro, y sobre todo porque ellos tienen que tener un norte. La carrera deportiva es corta. Si usted lo mira más de 15 o 20 años, una persona no está en el deporte. Entonces ellos también tienen que ver el ministerio como ese eje gerencial a donde pueden llegar. No solamente a ser ministros, pueden ser viceministros, pueden ser directores de las áreas, pueden ser presidentes de federación. Entonces que ellos empiecen a conocer qué hace el ministerio, cómo maneja sus recursos, cómo trabaja, pues es fundamental para mí esa relación estrecha, donde también los invito a que académicamente se fortalezcan, porque no solo ser deportista basta para llegar a un cargo de esto, sino que también hay que educarse en lo gerencial, en lo jurídico, en muchos temas, y por esa razón para mí era importante desde el principio que ellos conocieran esta entidad. Y creo que una plataforma, ministro, que les va a ayudar mucho en ese propósito que usted tiene a través del ministerio es la Escuela Virtual del Deporte, ¿no? En la cual el sector va a tener un espacio académico para fortalecerse y crecer.
La pandemia nos aceleró muchos procesos positivamente. La Escuela Virtual del Deporte es una plataforma gratuita donde todos los atletas, entrenadores y personas que les gusta el sector se van a poder educar en diferentes materias, desde inspección, vigilancia y control, posicionamiento y liderazgo, temas de marketing deportivo, temas de periodismo deportivo. O sea, lo que queremos es abrirle esa ventana a tantos colombianos desde el ministerio para que se puedan educar y, por supuesto, conocer esa industria del deporte que es tan importante a nivel mundial. Y eso es muy importante porque antes de ser deportistas hay que ser personas y hay que ser buenos profesionales. Ministro, yo le quiero tocar el tema ya mirando hacia Tokio 2020, porque ahora es Tokio 2021. ¿El presupuesto que se destinó para estas justas va a cambiar o se va a mantener igual? Porque entiendo que eran 20.000 millones para los atletas no paralímpicos y 5.000 para los atletas paralímpicos. Usted me corregirá si estoy cometiendo alguna imprecisión. Son 25.000 y 5.000, 25.000 convencional y 5.000 paralímpico. Sin embargo, la buena noticia pues son dos. Uno, que los recursos se mantienen. Nosotros no hemos parado un segundo de invertirle a nuestros atletas que están en ese calendario olímpico. Pero dos, que ayer, gracias al trabajo del Ministerio de Hacienda, del Congreso de la República y de nuestros atletas, eso hay que decirlo, gracias a todo lo que ellos hacen, pues el presupuesto para 2021 creció con referencia al del 2020, o sea que estamos muy contentos. Yo creo que es una gran noticia para Colombia porque reafirma lo que ha dicho el presidente Duque, y es que creamos el ministerio con un propósito educativo, con un propósito obviamente deportivo, pero con un propósito de enaltecer el tejido social que hace el deporte, la recreación y la actividad física. Ministro, ya vamos a pasar a la última parte de la entrevista para ir cerrando, pero en este aspecto, ministro, personalmente, ¿cómo ve la preparación de nuestros atletas de cara a esa gran cita de Tokio 2021 en ambos sectores, sabiendo que de parte del ministerio, conjuntamente con los comités, se ha venido trabajando a pesar de la pandemia, brindándoles todas las garantías posibles para que sigamos haciendo y engrandeciendo esta Colombia tierra de atletas? Yo creo que nuestros atletas tienen el talento. Ellos necesitan la preparación, necesitan todo el entorno, necesitan poder cumplir con el calendario. Yo estoy muy positivo de esos resultados en el 2021. Veo un proceso en muchos de ellos positivo, sobre todo con unas lesiones que teníamos, veo que ya están saliendo adelante. Aspiraría yo que nosotros podamos reafirmar lo que hicimos en Río. Sin embargo, recordemos que van a ser unas Olimpiadas bastante atípicas. Se habla de que serán sin público, se hablan de que se harán incluso así no haya vacuna. Todo eso va a afectar a todos los deportistas, no solo a los nuestros. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que preocupar es por generarle el mejor entorno a sus atletas para que lleguen en pico de forma a los Juegos Olímpicos, en esa curva de rendimiento ascendente. Ya el resto depende de ellos y depende del entorno, pero no puede haber quejas de que el Ministerio o el Comité Olímpico o el Comité Paralímpico incumplió en recursos. En eso yo me estoy esforzando al máximo para que sea una realidad. Excelente, ministro. Ministro, antes de pasar a la última etapa, que son preguntas muy cortas para seguir conociendo a Ernesto Lucena como persona, le quiero preguntar, ¿recibió alguna carta de Ramón Yesurún? Porque ya estamos palpitando las eliminatorias y hay una posibilidad de que se juegue con público. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Sí recibió la carta de Ramón Yesurún? Todavía no he recibido una carta sobre el tema de eliminatorias. Yo recibí una llamada del alcalde de Barranquilla para esta primera fecha del 9 de octubre. Obviamente esa decisión pues no es mía, nosotros damos conceptos, nos parece prematuro que se permita todavía la entrada de público a los estadios, porque pues tendríamos que mirar los pilotos que presenta cada ciudad, de eso depende, cómo se va a controlar el aforo de ingreso, qué va a pasar a los alrededores del estadio. Recuerde que Barranquilla, siempre que juega la selección, pues es una fiesta, y eso en medio de una pandemia pues podía generar dificultades. Yo apoyo que vuelvan los hinchas a los estadios, pero con responsabilidad y con prudencia. Por eso vamos a trabajar muy fuerte para que ojalá en la siguiente fecha, que es en noviembre, podamos tener gente en los estadios,
pero con tiempo, con prudencia, porque mire que no lo hemos hecho ni siquiera para los partidos del fútbol profesional. Así que paso por paso, pasito a pasito, como dice la canción, vamos llegando a ese final, digamos, que es que los hinchas vuelvan a los estadios. Ministro, bueno, otra vez quiero despedir al ministro y quiero que vuelva Ernesto Lucena, porque esta es la sección más importante del programa, que es seguir conociendo la parte humana del invitado. Entonces le quiero arrancar preguntando, ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? El nacimiento de mis hijas. El momento más complejo, más difícil. Hace mes y medio, y les cuento, perdí la audición de mi oído izquierdo. Ese ha sido un momento muy complejo para mí, además pues con la mala noticia que es muy difícil recuperarlo, o sea, científicamente, y creo que eso es la primera vez que lo digo en un medio de comunicación, los médicos son muy realistas de que es difícil que la vuelva a tener. Entonces, aprender a vivir sin un sentido, por lo menos sin el 50% de un sentido, hasta ahora lo estoy como absorbiendo, capitulando, y para seguir adelante siempre con fortaleza. Ministro, Dios mediante así va a ser. yo sé que usted es muy creyente, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Entonces, confiemos de que Diosito, viendo que usted es un hombre tan bueno, se va a poner la mano en el corazón y va a devolverle su sentido, porque lo necesitamos y porque usted se lo merece, porque usted ha sido muy bueno con todo esto. Su actividad favorita, ministro, aparte del deporte, ¿cuál es? Bueno, el ciclismo le iba a decir como deporte, digamos, ya de vejez, por llamarlo de alguna manera. Pero mi actividad favorita tal vez es estar con mis hijas. Yo creo que no valoro nada más que estar con ellas. Simplemente estar, verlas, correr, jugar. Eso para mí es lo más importante. Su libro de cabecera, ministro. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Se llama. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo consulto, lo miro, leo capítulos, vuelvo y los leo. Un libro recomendado para todos. ¿Quién lo escribió, señor ministro? John Barsh. Ahorita les mando por el interno, pero se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Perfecto. ¿Qué le falta por hacer a Ernesto Lucena? Uy, difícil. Yo creo que tal vez no, estudiar más. A mí me gusta mucho leer, estudiar. Yo creo que uno nunca termina de estudiar. Ya la parte deportiva entró en una parte muy recreativa, muy de interiorización, es lo que me da tranquilidad. Yo creo que lo que me falta por hacer es estudiar más y dedicarme más a ese tema que me gusta tanto, que es el cerebro. Si se pudiera definir en una palabra, ministro, ¿cuál sería? Es que, ¿cómo lo diríamos? Chistoso, tal vez. Yo creo buen sentido del humor. Sí. La gente, yo no sé si es por mi cara o por qué será, pero yo creo que logro siempre hacer reír a la gente. Ministro, ¿su canción favorita cuál es? Tengo varias, pero digamos que se me venga inmediatamente aquí, yo creería que es A mi manera, de Frank Sinatra, tal vez, My Way. Buena canción. Sí, señor. ¿Su comida favorita, ministro? Uy, el sushi tal vez es la que más me gusta, pero no su chicharrón, sino el sushi. Perfecto. ¿Qué lo pone de mal humor? La deslealtad y tal vez no de mal humor, sino irascible a veces que las órdenes no se cumplan. Digamos, cuando uno ve que es fácil hacer algo y veo que la gente no lo hace, a veces eso me irrita bastante. Perfecto, ministro. Aquí tengo a mis dos asesores al lado y les estoy enviando esa indirecta. Oye, señor Sachin, señor Pingo. Señor Pingo. Él sabe que es con cariño y si le digo Pingo es por una cosa. ¿Y por qué lo es? ¿Ah? ¿Señor? Porque lo es. Bueno, yo no lo quería decir, pero lo dijo el jefe. Yo ahí me salvo.
Ministro, para cerrar, ¿pensó que su carrera iba a llegar tan lejos? Pues usted trabajó para todo esto, pero una cosa es trabajar y otra cosa es lograrlo, ¿no? No, nunca pensé, uno no puede decir que yo había pensado llegar a ser ministro del deporte, no. Cuando el presidente Duque me llama para ser director de Coldeportes, por supuesto me emociono mucho. Y él me dice en esa llamada que teníamos que llevar Coldeportes a ministerio. Jamás me imaginé que pudiera tener tan buena acogida en el Congreso de la República, también, a quien también agradezco constantemente por haber logrado esto. Y no, la verdad fue un sueño que se fue cumpliendo día a día y hoy le puedo decir que pues gracias a Dios, gracias a la gente que ha estado al lado mío, a la gente que en equipo ha trabajado con conciencia y con amor por el deporte, lo logramos. Creo que ya esa meta la pasamos, pero comienza la nueva etapa. Y esa nueva etapa, ojalá, hasta donde yo la pueda liderar, quien me suceda en este cargo, siga con la misma convicción y con el mismo amor por el deporte y por nuestros niños y niñas en Colombia. Ministro, una corta y con esta ya le despido. Qué pena con usted. Es corta pero compleja a la vez. ¿Cómo se ve Ernesto Lucena dentro de 10 años? Diciendo, por supuesto, que hay que mirar los planes que tenga Dios con nosotros, porque uno no sabe cuánto va a vivir, ¿no? Pero pues yo espero que sean muchísimos años más. Gracias, Cristian. Yo creo que si sigo en el sector público, me gustaría estar sirviendo en otras carteras, ¿por qué no en otros ministerios más adelante? También me gustaría una labor regional, no sé, pero siempre ayudando a la... Yo creo que tengo mucha vocación de servicio, me gusta ser empático con la gente, creo que la vocación, eso no se pierde, eso se lleva en el alma, entonces desde donde le pueda servir a la gente estaría allí. Y si no se me da la oportunidad de seguir en lo público, sí me veo en el campo, me gusta mucho el campo retirado, disfrutando de la naturaleza, viendo crecer a mis hijas y disfrutando, como digo yo, de esa segunda mitad de la vida al lado de mi esposa, de ellas y terminando, digamos, un ciclo porque todos los días se abren nuevos ciclos y uno no debe ser no debe augurar mucho el futuro, sino vivir el presente. Señor ministro, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, ha sido un placer no solamente hablar de deporte, hablar de su gestión, porque eso es muy importante, pero lo más importante es conocer a esa persona de carne y hueso, y como lo escribí ayer en el post, conocer a esa persona que hay detrás de esa sencilla de ese sencillo ser humano que hay detrás del traje de paño. Ahorita no estamos de traje de paño, pero es increíble cómo usted es de sencillo, y también reiterar mi felicitación por su aporte al deporte paralímpico. Eso a mí me apasiona mucho, me parece un tema muy importante y creo que ha venido mejorando muchísimo bajo su gestión, bajo su apoyo, ¿no? Porque pues son distintas los entes, pero muchas gracias también por eso. Gracias, Cristian, gracias por la invitación. Le tengo que decir que me siento honrado de estar en Más Allá del Deporte. Desde que me dijeron que teníamos entrevista, la tuvimos que aplazar una vez, pedir disculpas por eso, pero creo que esta salió espectacular. Ver el talento con el que usted ha manejado este espacio deportivo, lo tengo que felicitar, se lo reconozco y espero que muy pronto podamos hacerlo en vivo. Así que cuente con eso, ojalá usted pueda venir aquí al ministerio, vamos a otro lado, hacemos una segunda entrevista y obviamente a Fabián también por ser ese gran líder aquí y en donde se está desarrollando como persona, porque ha sido también un gran coequipero en toda esta gesta del Ministerio del Deporte. Profe. No, muchas gracias, ministro. La verdad ha sido una bendición contar con ustedes dos en esta charla tan amena y solo me resta pedirle a Dios por la salud suya, que sé que la mano de Dios va a salir adelante. Muchas y gracias. Nuestras oraciones con usted, ministro, y muchas gracias de nuevo. Por supuesto, y el café, por supuesto que sí, nos lo tomamos haciendo una entrevista muy parecida a esta. Agradecerle a su equipo de comunicaciones por el espacio, Jonathan, profe, muchas gracias por acompañarme, por hacer esta dupla, y creo que me voy más que feliz por lo que se logró, porque la gente se quedó con una imagen o continúa con una imagen muy cercana de Ernesto Lucena. Muchísimas gracias. Dios los Un bendiga. abrazo a todos. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, profe, ¿con qué se queda usted de esta entrevista, de esta conversación? Sí, no, pues yo tengo la fortuna y la bendición de trabajar al ministro. Yo no lo conocía antes, no,
sabía algunas cosas, pues, por referencia, lo de Conmebol, lo de la Sergio, pero a verlo de un ser tan humano, tan cercano, sobre todo yo le destaco mucho a él el aspecto humano. Él es un ser humano que piensa mucho en la otra persona. Y cuando uno es buen papá, como lo es con esas niñas, porque él es una cosa, él cuando no podía, o no, en su ejercicio no podía, las niñas iban hasta su despacho, él necesitaba verlas. Es un hombre muy de familia, gracias a Dios, lo que él dice, la pandemia le ha ayudado mucho a rescatar esos espacios y me sorprendió y me duele mucho el tema sabía el tema médico, pero no sabía exactamente qué era y pues es duro y pues hay que pedirle a Dios que nos lo ampare y proteja. Claro que sí, es un tema difícil, pero confiando en Dios, como usted bien lo dice, profe, va a salir adelante y va a salir aurioso de todo esto porque es una buena persona y Dios solamente quiere lo bueno para sus buenos hijos, valga la redundancia. Profe, un placer de verdad, no solamente por haber compartido este espacio con usted, sino también por conocer, porque uno le cuentan cosas muy buenas del ministro y uno dice, Sí. hombre, pero ya tenerlo acá sentado, acá detrás de la pantalla y darse cuenta uno de que sí es verdad, o sea, yo nunca, yo no estoy poniendo en entredicho que fuera mentira, pero ya uno conocerlo a fondo, ya esto es otro nivel. Muchísimas gracias, profe, y espero que hayan disfrutado los oyentes, los que nos estuvieron viendo de esta entrevista. Claro que sí, Cristian, el placer ha sido mío, sabes que ahí estamos y estaremos. Y bueno, ojalá, como ya dijo el ministro, en otro espacio con un poquito más de agenda tengamos esa segunda parte porque él tiene mucho por compartir y enseñarnos. Seguramente, seguramente, Dios mío, cometí un error fatal y fue que no le entregamos el detalle. ¡Ay! Yo no, yo no sé, yo creo que ya no es posible que se vuelva a conectar. No Fue, porque él tiene la agenda, pero le puedes hacer llegar el retrato a través de Jonathan. Sí, la verdad, se nos pasó. Y es que, ¿sabes que también condicionó un poco que Jonathan también... Eso no está al aire, ¿no? ¿Esto está no, al aire? No. estamos al aire. Estamos al aire. Bueno, Jonathan también nos dijo un poquito que había que reducir un poco ya el tiempo. Sí. Entonces, claro, eso nos condicionó un poco el tema y se nos pasó. Perdóneme, Diego, se lo pido por favor, es que estuvo tan amena la conversación que a mí se me pasó, perdón, yo le haré llegar el retrato al ministro y de pronto un video de Diego explicándole pues Claro. A través cómo de fue Jonathan esto. seguramente se va a poder hacer porque Jonathan es una persona muy diligente y que en este caso le va a hacer llegar al ministro ese retrato. Bueno, ya para despedir, muchas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que estuvieron en sintonía. Un abrazo muy grande. Tengo que aceptar que esta ha sido una semana muy difícil, pero acá estamos con todos ustedes. Más allá del deporte me motiva a seguir creciendo y a pesar de todo lo que sucedió esta semana, acá estamos. Nunca pensé en cancelar el programa, acá estamos cumpliendo una cita y bueno, divirtiéndonos, que de esto se trata más allá del deporte. Profe, gracias. Ustedes como de esos fans de más allá del deporte, lo tengo que confesar. Entonces, Sí, muchísimas sí. gracias por lo que ha sido su apoyo en este tiempo que llevamos al aire. No, para mí, como te digo, es un placer. Yo soy fan número uno de Más Allá del Deporte y sabes que vas a contar conmigo incondicionalmente para que este lindo desafío no pare de crecer. Bueno, profe, usted también sabe que cuenta con mi amistad como siempre desde que nos conocimos el primer día en esa clase. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana pidiendo disculpas por lo del retrato, realmente se me pasó, pero bueno, se lo haremos llegar al señor ministro. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que esté muy bien. Un abrazo. Gracias.